Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro instructor, tú eres el único que puedes aplicar, Señor, revelar, vivificar esa palabra en nuestros corazones. Y en esta mañana pedimos que Cristo sea exaltado en medio de nosotros y todos podamos venir a Él. Para tu gloria lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, entonces habíamos vuelto al Evangelio de Mateo y hoy vamos a estar en Mateo el capítulo 24 y habíamos dicho que íbamos a hacer énfasis especialmente en la segunda venida de Cristo, que es el próximo evento en la historia de la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, Jesús dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Padre sabe cuándo el Señor Jesús va a regresar. Así que sería una mentira y, y más que una mentira, una blasfemia si yo dijera, les anunciara hoy, el Señor va a regresar, ¿cierto? Tal día, tal año. Nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Pero lo que sí podemos saber es cómo van a ser las condiciones en esta tierra cuando Cristo vuelva. Porque en ese mismo texto el Señor dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego el Señor dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Ahí entre nosotros podemos estar percatados, podemos estar preparados, podemos estar listos, porque sabemos que el Señor va a regresar. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Como en los días de Noé. Y alguien una vez le preguntaron, ¿usted sabe cuáles son los principales problemas del hombre? Y entonces el hombre dijo, no sé y no me importa. Y justamente, ¿cierto? Esa es la respuesta. Aquí esta gente en los días de Noé, ¿cierto? Estaban totalmente en ignorancia de lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Estaban distraídos, casándose, dándose en casamiento, haciendo fiestas. Total ignorancia. Y también en indiferencia, hasta el día que llegó el diluvio. Entonces lo que vamos a hacer por un par de días, vamos a estar nosotros meditando en cómo era el mundo en los días de Noé, para así poder aprender eh, qué tan cerca de verdad está la venida ya del Señor. Y en los días de Noé, digamos que algunas de las características de las cuales vamos a estar meditando eh, estaban llenos de filosofía secular, estaban llenos de avances tecnológicos. En ese tiempo también había, digámoslo así, una especie de medio revolución industrial, aunque no lo crean comparado con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Habían plagas sociales, perversión sexual, obviamente una de las que posiblemente en primer lugar viene a nuestra mente cuando pensamos en los días de Noé. Había también una prosperidad egoísta, vino una destrucción súbita y una también muy importante, hubo una
predicación solemne. Una predicación solemne. Moisés estuvo solemnemente predicando el Evangelio, advirtiendo del peligro que venía. Y es algo que nosotros también debemos hacer. Entonces, comencemos con este primer punto que es la filosofía secular. Todo esto, obviamente vamos a estar pensando principalmente en Génesis capítulos 4, 5 y 6, ¿no? Que es donde nos habla de, dije ahorita Moisés o dije Noé, me pareció que, sí, de Moisés, sí como que me quedó sonando y por eso. Entonces, en los días de Noé, ¿no? En los días de Noé. Entonces, Génesis, miren lo que dice, Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se lamentó el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Entonces, esta palabra allí donde el designio, ¿cierto? Y que todo designio de los pensamientos de su corazón. Esa palabra designio en el original hebreo viene de la misma raíz de donde vienen las palabras molde y moldear, ¿ya? Es la misma palabra que se habla de la tarea del alfarero, ¿no? Que le da molde a sus vasijas. Y, y nos habla justamente de la manera como el producto del pensamiento humano va a ser un molde de corrupción, va a ser un molde de iniquidad, va a ser un molde de perversidad. Eso es lo que produce el corazón humano. Ese es el resultado del pensamiento humano, ¿ya? Del humanismo. Cuando sacamos a Dios de nuestra cosmovisión y plantamos solamente al hombre, lo metemos en un molde básicamente de maldad, que es lo que el texto nos está justamente ahí diciendo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto. El doctor John Phillips encontró una cita que me gusta acá tanto, dice, los hombres crean filosofías malvadas, se asocian o se casan con causas profanas, ponen a la moda pecados viles y se esfuerzan por vertir la sociedad dentro de sus moldes. Ese es el plan del diablo. El diablo crea un molde de maldad y lo que quiere es después coger a toda la sociedad y vertirla, ¿cierto?, sobre ese molde para que todos andemos en la vanidad de nuestra mente, ajenos del conocimiento de Dios. Y eso era justamente también lo que estaba pasando en los días de Noé. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos siempre una cosmovisión cristocéntrica en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida nosotros necesitamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a ese respecto. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el conocimiento del Altísimo en este respecto? Amén. Porque de lo contrario nosotros vamos a andar también en esa filosofía secular. Ahora, todos nosotros estamos siendo afectados por toda la filosofía secular que hay en el mundo.
Esa es la batalla diaria que tenemos en nuestra mente. Y el apóstol Pablo por eso le escribe a la iglesia de Efesios y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El momento que Dios, que Cristo, que el Señor no es el centro de cada aspecto de nuestra vida, en ese momento entramos en una vanidad de nuestra mente. Andamos que andan en la vanidad de su mente, miren lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, la palabra de Dios es luz. No vamos nosotros a estar en tinieblas. Pero cuando la palabra de Dios no está presente, vamos ciertamente a estar con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el plan del diablo, ¿cierto? Primero entonces apaga la luz. Cuando ya quedamos nosotros en la luz, sin luz, perdón, en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, estamos ajenos, lejos, separados de la vida de Dios. Y de esa manera solamente queda que nosotros cazamos en el molde que el mundo ha creado. ¿Cuál es la consecuencia? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, pues se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero todo comenzó aquí, ¿cierto? En nuestra mente. Por eso es que es tan importante que nosotros realmente tengamos siempre nuestra mente llena de la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en nuestras mentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo también, posiblemente pensando en este versículo, nos dice en Romanos que nosotros debemos no conformarnos a este siglo. En otras versiones dices, no se amolden a este mundo, ¿cierto? No se acomoden a los moldes de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora, hoy día, y aquí en América y en algunos otros países también, especialmente como en Europa, donde antes el cristianismo fue, digamos, tan fuerte, hoy día hay un tipo de cristianismo progresivo que no es verdaderamente, no es cristianismo bíblico, es un cristianismo progresivo. Así lo llaman ellos. Este cristianismo progresivo no cambia la cultura para someterse a Cristo, que ese es el verdadero cristianismo, ¿cierto? No se amolda a la cultura. El verdadero cristianismo se somete a Cristo y va a haber una manifestación de ese sometimiento a Cristo en la cultura. Ese es el cristianismo bíblico. Pero este cristianismo progresivo lo que hace es que cambian a Cristo, cambian la palabra de Dios para alinearse con la cultura. Y nosotros tenemos que estar bien atentos ante eso, porque no podemos nosotros caer en ese molde. Cuando el mundo nos está aplaudiendo, ¿sí? Cuando una persona que no está llena del Espíritu de Dios está pensando como yo, alerta roja, estoy mal. Imagínense una persona que no conoce a Cristo, que no está llena del Espíritu de Dios, que no vive por la palabra de Dios y está todo el tiempo, ¿cierto?, echándome flores y alabándome y chocando las manos en la forma de pensar. Obviamente que yo ya estoy mal. Por eso Cristo dijo, si el mundo los aborrece,
sepan que a mí me ha aborrecido primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Amén. Entonces, cuidado con esto porque ese cristianismo progresivo no interpreta el mundo a través de la palabra. Yo cómo tengo que ver el mundo con los lentes de la palabra. La palabra de Dios es la que a mí me permite interpretar al mundo. En este caso, ellos lo que quieren hacer es lo contrario. Quieren interpretar la palabra de acuerdo al mundo. Totalmente contrario a lo que debemos nosotros hacer. Para ellos, cierto, es más importante la tolerancia cultural que el arrepentimiento bíblico. Por eso entonces todas las cosas, todos los estilos de vida, cualquier tipo de perversión, tergiversación, está bien, porque quieren, cierto, estar dentro de esa tolerancia cultural que nos quiere vender el mundo. ¿A costo de qué? Del arrepentimiento bíblico. No, nosotros no estamos aquí. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Pero para salvar el mundo, ese mundo tiene que arrepentirse de sus pecados y venir y someterse al señorío de Cristo. Amén. Entonces, esto es importante que hoy día hay tantos cristianos que están más preocupados por agradar al mundo, por no ser rechazados del mundo, que por agradar a Dios. Y si hacemos eso, Pablo dice, ¿busco ahora yo agradar a Dios o a los hombres? Si todavía yo buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Amén. No seríamos siervos de Jesucristo. Así que nosotros necesitamos derribar todos esos argumentos anticristo que se quieren levantar en nuestra mente, que la cultura quiere vendernos, que el enemigo quiere infiltrar en nuestras vidas. Amén. Necesitamos derribar todos esos argumentos y es una batalla espiritual. Por eso la Biblia dice, ¿cierto? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son armas terrenales, carnales, son armas poderosas espirituales en Dios. ¿Para qué? Para derribar todos esos argumentos y todas esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Amén. Y hoy día nosotros nos damos cuenta en la filosofía secular la cantidad de cosas que ha habido, ¿no? Cada, después de un rato siempre es una nueva moda, ¿no? Viene ahorita, no, que la moda de la nueva era, ahora que la moda de la ideología de géneros, la moda del ecumenismo, ¿cierto? Todas las religiones aquí estamos bien, no hay problema, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas estamos luchando contra eso, pero necesitamos nosotros derribar todo argumento y eso lo hacemos es con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en nuestra mente, no va a haber cabida para eso. Entre otras cosas, qué bueno que el otro día escuché que el estado de Oklahoma vuelve a ser el primer estado que ahora exige que en todos los colegios, todas las escuelas del grado quinto al grado 12 haya estudio de la palabra de Dios, estudios bíblicos. Eso es una batalla espiritual, ¿ya? Y nosotros nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Que tenemos que librar esa batalla. Bueno, hay tantas cosas, toca así por encima porque si no, no avanzamos. En segundo lugar, también vemos en el tiempo de Noé que había una revolución tecnológica. En Génesis el capítulo 6 y el versículo 4 dice, había
hombres prodigiosos. En unas versiones dicen, en la de nuestro español dice, había hombres gigantes, aunque hombres, dice, hombres gigantes, hombres de gran estatura, hombres de renombre, hombres superiores. Eran personas que también hay muchos de los comentaristas dicen prodigiosos en muchos sentidos, aún también intelectualmente, en la tierra en aquellos días, ¿cierto? Y aunque no lo creamos, en los días de Noé hubo tiempos de grandes avances tecnológicos. Ustedes aún se acuerdan, y acá de pronto me adelanto un poquito, pero para que entendamos, después de que vino el diluvio, nosotros encontramos en capítulos más adelante del Génesis, en el capítulo 11, que ¿sí se acuerdan? Imagínense, y en ese tiempo ya estaban diciendo, oiga, vamos a crear una torre para que llegue, ¿cierto?, hasta el cielo. Imagínense entonces, desde ese tiempo ya, a dónde iban avanzando las cosas, ¿ya? Y entre otras cosas, a veces los hombres, cuando no tienen a Cristo, ven la tecnología como la manera de escaparse, ¿cierto?, de las consecuencias de sus acciones. Cuando ellos estaban creando la Torre de Babel, ¿qué era lo que estaban diciendo? Dios no nos la vuelve a hacer. Olvídense. Ya nos cayó con un diluvio, pero no nos la vuelve a hacer. Eso también era parte, obviamente, de lo que estaba ahí. Y es lo que vemos hoy con la tecnología, ¿no? A veces los estilos de vida que producían SIDA y todo eso, y ahora no, pues ahora ya vamos a encontrar la cura y vamos entonces poder como podemos vivir como nosotros queramos, no hay consecuencias, ¿no? Eso es parte también, digamos, de toda esa naturaleza caída, pero también nosotros como cristianos, no, Dios es el Dios de la ciencia, Dios es el Dios de la innovación, Dios es el Dios, ¿cierto?, de la creatividad, Dios es el Dios del intelecto, Dios está por la ciencia, Dios quiere que nosotros, ¿cierto?, avancemos, pero que utilicemos esa ciencia correctamente, amén. Bueno, y hablando, digamos, de lo que eran los días también de Noé. Fíjense nomás el arca. El arca, digamos que también fue un gran avance de ingeniería en ese tiempo. Y especialmente, imagínense, parecía que nunca había llovido en ese entonces, que todavía como que salían pues los ríos y la tierra, como que había un vapor, ¿cierto?, que salía de la tierra y era lo que producía la irrigación a toda la vegetación y todo ese tipo de cosas. Pero imagínense lo que fue también Noé en ese tiempo. Si nomás hoy día le pusiéramos a un carpintero, le ponemos a hacer una arquita como el arca de Noé. Hoy día, con todo lo que hemos avanzado, y es trabajo, imagínense en ese tiempo, fue a tiempos de avance. La Biblia también, por ejemplo, en Génesis acá lo tenía, 4:17, dice, Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó, miren lo que dice, una metrópoli a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoc. O sea, no fue un pueblito, hay una citadel pequeñita, no, una ciudad. Eran tiempos de avance. Y también nos habla en Génesis capítulo 4. Sila también dio a luz a Tubal Caín, maestro de todos los que trabajan en el bronce y el hierro, ¿cierto? Ahí se creó también, digamos, toda la industria, ¿cómo se? Metalúrgica, gracias, ¿no? Entonces eran tiempos de avance y obviamente que sobra decir lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que ya estamos haciendo modelos como queremos con la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Y ya dentro de poco entonces van a haber viajes intergalácticos y etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos viviendo en tiempos similares a los tiempos de Noé. ¿A qué quiero decir algo con respecto a la ciencia?
que también Daniel profetiza que en estos postreros días dice que aumentará la ciencia. Hoy día es increíble, dicen que si, si un doctor se dedicara a leer todas las publicaciones de medicina que salen en un solo día, no le alcanzaría el resto de su vida para leerlos. Imagínense eso. La qué cantidad en un solo día, todas las publicaciones médicas que salen hoy, no le alcanza la vida a un doctor para leerse todas esas publicaciones. Obviamente que la ciencia está aumentando y la verdadera ciencia es la ciencia de Dios, porque también hay una ciencia falsa que el apóstol Pablo nos dice. El apóstol Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Escuchen esto. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Diga, acá el apóstol Pablo nos está dando una advertencia. Cuando nosotros creemos en una ciencia que es falsa, nos podemos acabar desviando de la fe. Dice, y los argumentos, guárdate de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Nosotros necesitamos entender que hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa. Nosotros los cristianos no somos los cavernícolas, ¿cierto? Que no creemos en la ciencia, no. Que me hablan del principio de diferencial de presión, de Bernoulli. Y es verdad, los aviones, todos hemos montado en un avión. Y lo que Bernoulli nos enseñó con respecto a la diferencial de presión que se puede crear, ¿cierto? Con las alas para levantar el avión o luego, es verdad. Y nosotros estamos a favor de la ciencia. Pero una cosa es un postulado científico, otra cosa es una declaración filosófica. Porque hoy día lo que la ciencia nos quiere decir es, si usted cree en Dios, ¿cierto? Usted no cree en la ciencia, ¿cierto? Cuando nos hablan, por ejemplo, del Big Bang y el universo cómo surgió prácticamente de la nada, y nosotros decimos, no, yo creo en la creación, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios es el creador. Entonces, no, nosotros somos unos cavernícolas, pero es lo que estoy diciendo. Una cosa es un postulado científico de algo que nosotros podemos probar, que nosotros podemos ver, que es la manera como interpretamos correctamente la realidad de la creación de Dios, y Dios quiere que aprendamos y tomemos ventaja de eso. Y otra cosa es venir a decir, no, no hay Dios. Eso no es un postulado científico. Pero hoy día no es esa la manera como la falsa llamada ciencia nos quiere a nosotros vender esa idea. Pero el decir no hay Dios, eso no es un postulado científico, eso es una declaración filosófica. Y entre otras cosas, a través de la historia, muchos de los más grandes físicos, científicos y matemáticos han sido o cristianos o teístas, o personas que creen en Dios. Newton, Pascal, Faraday, Maxwell, Mendel, Galileo, Einstein, aún Max Planck, el que es considerado el padre de la física moderna y de la mecánica cuántica, era un hombre cristiano, ¿ya? Pero la ciencia nos quiere, y eso es lo que le están vendiendo también a muchos de los jóvenes, ¿cierto? Queriéndoles vender como que eh, la ciencia y la fe son opuestas. No,
el Dios de la fe es el mismo Dios de la ciencia. Él es el mismo Dios. Pero la falsamente llamada ciencia sí nos quiere decir lo contrario. Amén. Entonces, no vamos nosotros a, a creer en eso. Inclusive es, es interesante, ¿cierto? Todo lo que entra en ese discurso. Hace años, por ejemplo, también en el 1982, un astrofísico y matemático, Fred Hoyle, él decía que era más probable que un tornado atravesase por eh, un desfiladero, un lugar como un deshuesadero de esos de chatarra, ¿ya? Que es más fácil que un tornado atravesara por un deshuesadero de esos de chatarra y creara un 747 que hoy día, cierto, que la vida se hubiera originado de la nada. Y entonces, pero escuchen esto, el tipo no era cristiano, ¿ya? Y, y, y el tipo entonces lo que estaba diciendo es, cada vez está siendo más evidente que la vida no pudo surgir simplemente del tiempo y del chance, ¿no? Y entonces él introduce otro concepto que lo han llamado la panspermia. ¿Y saben qué es? El hombre dice, no, la vida, lo que ocurrió es que extraterrestres, ¿cierto? De otra galaxia vinieron, una inteligencia de otra galaxia vino y plantó aquí esas semillas de vida que eran necesarias para que la vida germinara. ¿Ya? Y así van a seguir patinando y patinando en sus cosas, pero es bien interesante todo eso, no estamos ahorita haciendo algo de apología, pero en verdad la ciencia, el Dios nuestro es el Dios de la ciencia. Amén. Es la falsamente llamada ciencia la que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Bueno, en tercer lugar, en los tiempos de Noé hubieron plagas sociales. Plagas sociales. Miren lo que dice Génesis 6, versículo 11 y 13. Con eso terminamos hoy, con estas plagas sociales y luego continuaremos. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Cuando estaba leyendo estos versículos, ¿no? Y se corrompió la tierra, y estaba la tierra llena de violencia, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino delante del Señor. ¿No? Y sigue el Señor hablando, digamos, de ese estado de putrefacción, de descomposición, ¿cierto? Que estaba ocurriendo. Y el Señor entonces por eso es que decide raer a, al hombre. Y, y dice que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, ¿no? Y es lo que nosotros estamos también viviendo hoy día. Estamos viviendo en esa putrefacción, en esa pudredumbre. Eh, una vez leyendo parte de la biografía del predicador Billy Graham, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, él fue invitado por ¿cómo se dice? Chancellor, el canciller alemán, ah, que estaba reconstruyendo Alemania después de la guerra, con Konrad Adenauer, se llamaba el canciller de aquel entonces. Y entonces dice que lo invitó a su oficina y el canciller
¿cierto? Fue a la ventana y estaba mirando las ruinas de todo lo que había quedado en la guerra. Y entonces le dijo, señor Graham, ¿usted cree en la resurrección de Jesucristo? Y entonces, pues Billy Graham como que se sorprendió porque pues eso es lo que siempre he venido predicando, ¿no? Y le dijo, por supuesto que creo en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y entonces el canciller le contesta, no veo ninguna otra solución para la raza humana. Y es la verdad. Aparte del Evangelio, no hay ninguna otra respuesta. No hay ninguna otra respuesta. Por eso necesitamos nosotros ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, 75 millones de muertos quedaron después de eso. Y obviamente después de la primera y de todas las guerras, no ha habido un periodo en la tierra, ¿cierto?, que no haya paz. Que haya paz, perdón, ¿cierto? Siempre no acaba de, de, de caer el polvo, pues, de la destrucción de una guerra cuando ya hay otra en otro lugar. Y es lo que estamos viendo hoy día. La otra vez, cuando hablamos aquí de corrupción, dice que hoy día hay por lo menos 50 millones de personas que están sufriendo algún tipo de tráfico humano, incluyendo niños. Pensemos en los 50 millones de personas. Y eso es lo que estamos viviendo. Miren lo que la palabra dice. En Romanos, Pablo hablando de esto, dice, ¿qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entre otras cosas, ninguno de nosotros buscamos al Señor. El Señor fue el que vino a buscarnos y a salvarnos. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente bajo sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una buena descripción de lo que es la raza humana. Y es cuando precisamente nosotros escuchamos somos confrontados con esta realidad, que más corremos a los pies de Cristo, porque nos damos cuenta la necesidad tan grande que tenemos del Señor. Miren, por ejemplo, en cuanto a la violencia, lo que, lo que ocurre en Génesis capítulo 4. Miren lo que dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Espíritu cierto de violencia, de venganza. Lo que vemos que también nosotros estamos viviendo hoy día. Yo no sé si ustedes se acuerdan hace años, inclusive en Netflix, no sé si ya lo sacaron, pero yo me acuerdo que en Netflix iban a sacar la historia de los hermanos Menéndez. ¿Ustedes han escuchado ese caso? ¿Cierto? El caso de los hermanos Menéndez, ¿sí está? Ok. Entonces, es la historia de Eric y Lyle, se llamaban, ¿cierto? Los hijos de una pareja de personas allá en California. Dice que el 20 de agosto de 1989, José y Kiri estaban viendo El espía que amé en el teatro de su mansión en Beverly Hills.
Cuando sus hijos Lyle y Eric entraron con, um, con escopetas, al papá le dieron 6 tiros, incluyendo el disparo fatal en la parte de atrás de su cabeza, ¿no? En la parte de atrás de su cabeza. Pero miren, este fue el más cruel con la mamá. A la mamá le dieron, al- esas son las acusaciones, pero no ha habido pruebas. Sí, obviamente que el caso de todo es que ellos estaban diciendo que ellos habían sido habían sido abusados y no sé qué más cosas. Esas son las acusaciones. En todo caso, la mamá le dieron 10 tiros y la mamá sale, digamos que estaba aún todavía gateando, se les había acabado la munición y uno de los hermanos va corriendo a traer más munición para finalmente matar a su madre. En todo caso, el tipo, digamos, de violencia que hay con eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y sabemos que pronto ya está cercana la venida del Señor. Igual en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Primera de Timoteo habla de hombres que matan a su papá y que matan a su mamá. En Primera de Timoteo, ahí también lo encontramos. Y por eso Cristo habla, digamos, de este odio y de esta traición que va a haber en estos últimos días, que como siempre, hoy día lo que uno más le cuesta trabajo encontrar es una persona leal, una persona que uno pueda confiar, una persona que en un momento no le va a dar, mejor dicho, una puñalada cuando uno menos se imagina, ¿cierto? Y la maldad, dice la Biblia, la maldad se multiplicará en estos días y con esto quiero terminar, dice, y el amor de muchos se enfriará. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar resguardados en el Señor para que esa maldad no logre enfriar nuestro corazón, que nuestro corazón se logre mantener en fuego, en amor, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, como hemos leído, nos damos cuenta que el Señor puede regresar en cualquier momento, porque ciertamente estamos viviendo como en esos días de Noé. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Amén. Padre, te queremos dar gracias a ti, Señor, porque tú vuelves pronto, Señor Jesús. Gracias. Anhelamos tu regreso, Señor Jesús. Hoy nosotros, tu iglesia y tu espíritu, Señor, hoy clamamos y te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Gracias que veremos tu retorno, Señor. Pero mientras tanto, sabemos que también tu anhelo profundo es para todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Nosotros ya estamos en el arca y vendrá el diluvio, Señor, y estaremos a salvo. Pero hay tantos que como en los días de Noé no han querido escuchar a tu advertencia, no han querido escuchar tu palabra, Señor. Y permítenos ir, Señor, y seguir invitando a otros que vengan al arca, Señor, de tu salvación, que vengan a los pies de Cristo, para que cuando vengas tú, Señor, no sea demasiado tarde para ellos. Hoy queremos orar, Señor, por cada uno de estos amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, estas personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Oramos para que tú les concedas arrepentimiento y oramos que nosotros seamos útiles en tus manos para llevar el buen mensaje del Evangelio, que ellos te conozcan, Señor Jesucristo. Y Padre, nosotros hoy, como tus hijos, de lo que también hemos aprendido,
Te suplicamos, Señor, que nuestro corazón se mantenga en el fuego de tu Espíritu, Padre. Que nuestro amor no se apague, que nuestro amor no se mengue, no se disminuya. Que la llama de ese primer amor se mantenga ardiendo en nuestras vidas, aún en medio de esta generación perversa, bendito Dios. Que todos nosotros podamos mantenernos en ese primer amor para contigo, Padre Santo. Te lo pedimos en esta mañana. Úsanos, Señor, para tu gloria. Usa tu iglesia. Hoy te decimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y si alguno no está todavía seguro de su salvación en esta mañana, dile, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa para salvarme de mis pecados. Hoy me arrepiento y te recibo en mi corazón. Entra en mi vida, Señor Jesús, y sálvame. Hazme una nueva persona para que yo pueda caminar contigo. Lléname de tu espíritu y a cada uno de nosotros, Padre, en esta mañana, así también culminamos esta oración. Llénanos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.